Hola niños, ¿cómo han estado después de estas semanas? Nos volvemos a reencontrar y espero que estén bien. Saludo a su familia en sus casas, a todos, a todos, a todos. Comenzamos. Entonces, lo primero que debemos colocar, fecha y objetivo de la clase. El objetivo de la clase es conocer autobiografías de escritores. Y abajito trabajaremos en la lectura de dos autobiografías de escritores que comparten el gusto por los libros. Desarrollaremos las páginas 132 y 133. Ya niños, lo primero que vamos a hacer es leer la imagen. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta imagen de la página 132? Yo voy a publicarla después acá arriba. Pero ¿qué nos dicen? Hay un niño sentado en un sillón, por una ventana hay un castillo, un león, y como que abre el libro y sale todo. ¿Qué querrá decir esta imagen? Que en los libros encontramos un mundo desconocido, un mundo mágico, por lo que muestra. Porque si ustedes se dan cuenta, las ventanas están en un lado cerradas, ¿cierto? Está con la cortina y cuando abre el libro como que sale otro mundo por las ventanas. Y la cara del niño es como de asombro. Entonces dice, estas respuestas la desarrollan en el cuaderno. Pongan entonces desarrollo página 132, 1. ¿Qué crees que atrae al niño del libro? ¿Por qué? Esta pregunta es muy amplia, lo pueden atraer muchas cosas, ¿cierto? Como a uno, que diferentes libros nos atraen diferentes cosas. Entonces, ¿qué creen ustedes? Lo que él está viendo, porque puede ser que lo que está viendo se refleja en las paredes. Ahí ven ustedes. Número 2 dice, ¿qué tipo de libros disfrutas leer y por qué? ¿Qué libros disfrutan leer? A mí me gustan los libros de que tienen como varios tomos diferentes, largos. Algo que yo leo mucho igual es la Biblia porque soy cristiana, entonces tengo que estarla leyendo constantemente y me gusta porque tiene muchas enseñanzas y tratamos de aplicarla a nuestra vida. Esa es la idea de ser cristiano. Entonces después también me gusta leer el periódico, mucho, porque me informa demasiado. Los libros de ustedes, me los sé de todos, cuarto, quinto, sexto, me los sé porque los tengo que leer. Entonces me gustan. Ya. Entonces, estamos viendo esta imagen que estamos leyendo. Abajo hay que leer las claves de contexto. Dicen, en esta sección leerás un fragmento de un texto autobiográfico. Si yo digo biografía, es la lectura de un texto de una persona famosa o que hizo o contribuyó en la sociedad algo importante. Si digo autobiografía, es una biografía que yo hice yo misma. Pero en estas clases que veremos más adelante, esta es la introducción solamente. Leeremos unos textos donde los autores cuentan su vida mediante un texto. ¡Qué lindo! Entonces dice, un texto autobiográfico en el que el poeta Elikura Chihuahilaf recuerda sus vivencias de infancia y un fragmento de la autobiografía de Agota Christoph, en el que cuenta cómo adquirió siendo niña aún el gusto por la lectura. Para contextualizar los textos, lee las siguientes biografías. Primero sale la de Elikura Chihuahilaf, que nació, cuando están entre paréntesis, es el año en que nació. Y si está continuado por un guión y otra fecha, es en el año en que murió. Por lo tanto, este caballero está vivo. Nació en 1952. Poeta mapuche nacido en Quechuere, porque estamos en Chile, entonces se tiene que leer tal cual. Una localidad cercana a Temuco, en la región de la Araucanía. Sus poemas se caracterizan por rescatar sus recuerdos y vivencias de infancia con sus padres, abuelos, quienes le contaban historias y creencias del pueblo mapuche. O sea, este primer autor es netamente chileno. Y la otra autora es de Hungría, Europa. Dice Agatha Christoph, 1935-2011. Ella está muerta, pero tenemos sus recuerdos. Dice, escritora nacida en Hungría, Europa, a principios del siglo XX, XX es 10 más 10, 20.
en romano. Su infancia estuvo marcada por la pobreza de los países que sufrieron la Segunda Guerra Mundial. Para huir de la violencia de la guerra, abandona su país con 21 años y se exilia en Suiza, lo que significará aprender otros idiomas y otras costumbres. Estas experiencias se reflejan en sus obras. O sea, ella cuenta parte de su historia también en sus obras, ¿se dan cuenta? Pero algo más frío y seco. Aquí ella tuvo que vivir la Segunda Guerra Mundial y tener que aprender a conocer otro mundo que es en otro país, con otras costumbres, con otra forma de ser, otro lenguaje. Entonces ella tuvo que aprender a adaptarse a otra forma de ser, a otra... Ay, me olvidé el nombre, se me acordó y se me olvidó. No me acuerdo. Ya, después si me acuerdo les digo. Ya, entonces, de estos autores saltamos aquí a la 133 que trata de vocabulario. Porque hay que ampliar el vocabulario, que van a ser palabras que vamos a encontrar probablemente en los otros textos que leeremos. Dice, amplío mi vocabulario, página 133. Dice, lee las palabras de los recuadros y deduce su significado a partir del contexto dado. O sea, vamos a leer y vamos a interpretar y querer qué quiere decir. Vamos a ver. Curiosidad, dice, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que ocurrió. Después dice, diversidad, ¿hay alguna diversidad grande de frutas y verduras? Naranjo dice, detener, siempre me detengo a pensar antes de actuar. ¿Qué decían las palabras? Dice, lee las palabras de los recuadros y deduce su significado. Entonces, curiosidad, ¿qué será curiosidad entonces si dice por saber qué es lo que ocurrió? ¿Qué será curiosidad? Aquí tenemos que deducir. Entonces, puede ser, curiosidad es algo que no sabemos que sucedió, pero quiere saber qué es. Después, diversidad. Dice, hay una gran diversidad de frutas y verduras. Entonces, ¿qué quiere decir diversidad? Que hay como hay más variedad, hay muchas cosas de una especie. Por ejemplo, con los mismos lápices, yo puedo decir, hay una diversidad de colores, que no es solo uno, sino que pueden ser muchos. Después, detener. Dice, siempre me detengo a pensar antes de actuar. Entonces, detener sería como, en el vocabulario, una definición es como parar, detenerse, parar, stop, no avanzar, sino que detenerse y reflexionar, o parar y reflexionar antes de decir las cosas. A veces se nos lengua la traba, es porque nuestros pensamientos están más rápidos que nuestra boca. Después, 2, dice, identifica la imagen que representa cada uno de los términos destacados anteriormente. Si se dan cuenta, ahí está, detenerse, variedad y curiosidad. Se los dije, tienen que escribir abajo qué significa cada uno. En la 3 dice, relaciona cada término con la acción que corresponda. Para ello escribe la letra en la línea que corresponde. Entonces tenemos A, B y C. Y acá tenemos que poner las letras. Entonces dice, A, detengo, guión. Vamos a leer primero las de acá, las opciones con los guiones. Estas de acá. Dice, deseo de saber o conocer lo que no se sabe. ¿Qué será eso? Detengo, curiosidad o diversidad. Después dice, tener variedad de diferentes elementos. ¿Qué será? Detengo, curiosidad o diversidad. Y detenerse, pararse o cesar de moverse. ¿Qué será? Detengo, curiosidad o diversidad. ¿Ya las tienen? Ya, ahí están. Miren. ¡Chin! A. Es BCA. Detengo es detenerse, pararse o cesar de moverse. ¿Cierto? Porque no hago ni una acción más, sino que me detengo, pienso y ya. Después, curiosidad es el deseo de saber o conocer lo que no se sabe. Y diversidad es tener variedad de diferentes elementos. Después abajito, en este cuadrito, dice, ¿de qué manera te sirvieron las imágenes para determinar el significado de las palabras? Si pensamos, ¿cómo está el niño? Está pensativo, ¿cierto? Como que está buscando algo y tiene un libro en las manos de dinosaurio. Entonces como que no sabe más o menos qué o le da curiosidad. Después hay una niña en un semáforo que está en la luz roja y hay una barrera que no puede avanzar, ¿cierto? Detenerse, que te obliga. Hay señaléticas muchas veces que nos ayudan y apoyan este lenguaje no verbal, que es un lenguaje de símbolos o imágenes y que te hablan, te transmiten un lenguaje mediante lo que no podemos hablar. Y
Y las medusas, hay un mundo marino abajo, ¿cierto? Que nos muestra una gran diversidad, una gran variedad de animales marinos. Y después dice la última pregunta, ¿en qué otros contextos podrías usar las palabras aprendida? Menciona ejemplos para cada una. O sea, tiene que decir un ejemplo, anotarlo en su cuaderno de cada una. Con de tengo, curiosidad y diversidad. Por ejemplo, voy empezando porque no se las voy a decir. Ya, ahí háganlo en su cuaderno cada uno usando estas nuevas 3 palabras que agregamos a nuestro vocabulario. Curiosidad, diversidad y detener. Ya niños, eso escríbanlo en su cuaderno. Vamos a revisar el objetivo. Decía conocer autobiografías de escritores. ¿Conocimos las autobiografías? Sí, ¿cierto? Del chileno y de la autora de Hungría. Ya niños, nos vemos entonces, estamos listos, nos vemos en el próximo video. Besitos, cuídense, chao chao.